La hechicera. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 70 capítulos. Epílogo. El doctor John Dee yacía sobre un suelo cubierto de suave hierba. Abrió los ojos y observó la bóveda nocturna. Le dio tiempo a ser testigo de cómo los resplandores de color plata y oro se desvanecían del cielo e incluso percibió, a esa distancia, los aromas a vainilla y naranja. Los helicópteros de la policía vibraban en el aire al mismo tiempo que las sirenas bramaban por todas partes. Así pues, los mellizos y Flamel habían escapado. Consigo se habían llevado la vida y el futuro del mago inglés. Desde el ataque frustrado de la noche anterior, Dee había estado viviendo en tiempo de descuento. Ahora, en cambio, era hombre muerto. El mago se sentó lentamente y se acunó el brazo derecho. Lo tenía completamente entumecido desde los dedos hasta el hombro, donde había recibido la fuerza bruta del golpe que le había asestado Clarent. Pensó que quizá tenía el hombro roto. Clarent. Dee había visto con sus propios ojos cómo Josh lanzaba la espada, pero no le había visto recogerla del suelo. Dee giró su cuerpo en el fango y descubrió que la espada ancestral yacía en el suelo, justo a unos centímetros de él. De forma amable, casi incluso realizando una reverencia, la levantó del suelo mugriento, se recostó sobre el suelo y posó la espada sobre el pecho, sujetándola con ambas manos por la empuñadura. Había estado buscando esa arma durante 500 años. Había sido una búsqueda que le había conducido a todos los rincones del mundo, además de a los mundos de sombras. Se rió, soltando una carcajada aguda, casi histérica. Finalmente la encontró en el mismo lugar donde fue creada. Uno de los primeros lugares donde se había buscado la espada fue debajo del altar de piedra, en Stonehenge. En aquel entonces Dee tenía tan solo 15 años y Enrique VIII era el soberano de Inglaterra. Aún estirado sobre el suelo, Dee buscó algo debajo de su abrigo. Unos segundos más tarde, extrajo a Excalibur. La sujetó con su mano derecha. Entonces, levantó ambas espadas a la misma altura. Las armas se movían en su alcance, se retorcían como si quisieran rozarse, y las empuñaduras redondas rotaban mientras los filos de ambas espadas desprendían un humo blanquecino. De repente sintió un escalofrío gélido a un costado del cuerpo y un calor abrasador en el otro. Su aura se encendió y unos zarcillos amarillos y largos empezaron a brotar de su piel. Todos los dolores y molestias físicas se esfumaron y todos los cortes y moretones se curaron. El mago acercó las dos espadas, cruzándolas con sus filos. Y entonces se unieron en un único movimiento inesperado, como si estuvieran en un imán. Intentó separarlas, pero estaban encajadas herméticamente entre sí. Se produjo un chasquido y las espadas se fusionaron, filo con filo, empuñadura con empuñadura, para crear una única espada de aspecto normal y corriente, de la que salía humo grisáceo. Una figura emergió de la oscuridad, arrastrando pesadamente los pies. Se trataba de un anciano cubierto de docenas de capas de abrigos. Una luz amarilla
brotó de su cabellera enmarañada y de su barba descuidada. Su mirada azul y brillante parecía perdida y lejana. Observó la espada y se centró en ella. Concentró toda su atención en ella, intentando recordar. Alargó un dedo tembloroso para acariciar la espada de piedra fría y los ojos se le llenaron de lágrimas. Las dos que son uno, masculló. El uno que lo es todo. Entonces el anciano de los días se giró y se alejó arrastrando los pies hacia la oscuridad nocturna. Nota del autor: Stonehenge y el punto cero. Cuando Sophie y Josh llegan al círculo prehistórico en que se alzan las piedras sobre la llanura de Salisbury, en Inglaterra, es completamente de noche, de forma que solo perciben fugazmente la imagen de las reliquias de un monumento que, antaño, fue maravilloso. Se trata de uno de los emplazamientos arqueológicos más reconocidos del mundo. Stonehenge se construyó en 3 fases distintas. Lo que todavía queda en pie hoy en día son las ruinas de todas las etapas, aunque existen pruebas de que sugieren que se habían humanos habitado la zona de los alrededores de la llanura de Salisbury, que en aquella época sería una zona boscosa y arbolada. Hace más de 8.000 años, la primera fase de construcción se llevó a cabo 5.000 años antes de eso. Haciendo uso de astas de ciervos, de piedras y de herramientas de madera, los primeros arquitectos rasparon un gigantesco anillo de aproximadamente 2 metros de ancho y unos 10 kilómetros de diámetro. El centro alcanzaba en algunos lugares los 2 metros de profundidad. Se dejó abierto un arco y se colocaron 2 piedras a modo de pilares. Una de ellas todavía sobrevive y se llama Slaughterstone, que significa piedra de la masacre. La siguiente fase empezó alrededor de 5.000 años atrás. De aquella fase apenas queda nada visible, pero existen pruebas arqueológicas de que demuestran que se alzó una estructura de madera en el interior del círculo. Allí se han descubierto fragmentos de cerámica y huesos quemados, lo cual indica que quizá Stonehenge podría haber sido utilizado un lugar para entierros o sacrificios. Durante los siguientes 1.000 años, Stonehenge sufrió ampliaciones, alteraciones y cambios. Las gigantescas piedras que sobreviven hasta hoy datan de ese periodo de construcción. Se estima que se establecieron hasta 80 pilares de arenisca en el centro del círculo. Los pilares conformaban 2 medios círculos, uno dentro del otro. Cada una de estas colosales piedras pesaba al menos 4 toneladas y se tenían que extraer de una cantera ubicada en las montañas Preseli, en Gales, a más de 350 kilómetros de distancia. Tan solo el transporte de los gigantescos pedazos de piedras a través de una zona boscosa y con vegetación muy espesa, además de cruzar montañas y ríos, suponía una hazaña extraordinaria, lo cual nos demuestra la importancia que tenía Stonehenge para las antiguas culturas que la construyeron. El enorme altar de piedra en el que Nicholas Flamel se desploma seguramente también estaba de pie, en postura vertical. Pesa 6 toneladas. Sobre esta época se ensanchó la entrada y al amanecer, especialmente el de la mañana del solsticio de verano, habría formado unas sombras que danzarían en el corazón del círculo. Al atardecer, a mediados del invierno, el sol se hundiría entre las piedras. Más tarde, quizá unos 4.000 años atrás, se alzó un círculo de 30 piedras con una especie de capuchón. Esta también fue una hazaña extraordinaria.
Cada una de las piedras pesa alrededor de 25 toneladas. Estas provenían de una cantera situada a más de 30 kilómetros hacia el norte de Stonehenge. Las tallaron y pulieron con sumo cuidado. En el interior de este círculo se hallaban los 5 trilithón, que formaban un semicírculo. El más pequeño está en el extremo y el más grande en el centro. El trilithón más pequeño medía 6 metros de altura. Con el paso de los siglos, el emplazamiento se abandonó y cayó en el olvido. Los elementos de la naturaleza, junto con el peso de las piedras, provocaron que algunas se derrumbaran y de forma gradual el orden y la colocación del círculo empezaron a confundirse hasta perderse por completo. Stonehenge es asombroso, espectacular y misterioso. A pesar de siglos y siglos de investigación, aún no sabemos para qué se utilizaba. ¿Era un emplazamiento para entierros o, tal y como muchos sugieren, un lugar de veneración? Hoy en día se asocia con el druidismo, la religión de los antiguos celtas, y si bien los celtas sí utilizaron el emplazamiento, al igual que otros círculos de piedra y monumentos que hay esparcidos por el país, no lo construyeron. Existen infinidad de mitos y leyendas relacionadas con este lugar. Incluso suele estar vinculado con Merlín y la mesa redonda del rey Arturo. Una de las sorpresas más vergonzosas que la gente descubre cuando visita Stonehenge es la cercanía de todas las carreteras a este monumento ancestral. La A344, la carretera donde finalmente George abandona el coche, se halla a una distancia mínima del círculo original, de más de 5.000 años de antigüedad. Hoy en día Stonehenge es patrimonio de la humanidad. El punto cero también existe. El centro oficial de París, Francia, está situado en la plaza que se extiende a los pies de la Catedral de Notre Dame y es exactamente tal y como la describe en La hechicera. Colocado entre los adoquines se distingue un círculo compuesto por 4 segmentos. Las palabras Point Zero de Route de France están inscritas en los 4 segmentos. En el centro del círculo hay un rosetón con 8 brazos espinados que irradian del centro. Existen señales de punto cero o kilómetro cero en muchas ciudades del mundo. Desde allí se miden todas las distancias de la ciudad correspondiente. Algunas de estas señales son piedras ubicadas en el suelo, aunque también existen placas o monumentos. No se recomienda situarse en la piedra parisina al mediodía. Ya sabéis qué le ocurrió a Scatach y Juana. El tercer libro llegó a su fin. Estimado audioescucha, a la espera del próximo texto, solo paciencia habrás de poseer. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhelando que este relato haya sido de tu agrado, te invito a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar. Y no olvides la campanilla activar para que YouTube te lo pueda recordar.